might be a fight like you see on the screen, a swain getting slain for the... Yo tenía 8 años y recuerdo perfectamente que Televisión Española precisamente estaba programando un ciclo que se llamaba Melodías de Broadway. Empezaba con La calle 42 y terminaba con Melodías de Broadway en 1955. Claro, yo cuando vi ese ciclo, yo me quedé absolutamente maravillado y dije, yo quiero hacer eso. The world is the stage is a world of entertainment. El origen del claqué es mezclas de baile irlandeses, ingleses y escoceses. En la época de las colonias inglesas, cuando llevaban los esclavos en barco, ellos fusionaron esos ritmos con sus ritmos tribales. Cuando ellos iban de travesía a América, claro, lógicamente estaban encerrados y no los dejaban hablar ni comunicarse entre ellos. Entonces ellos lo que hacían era crearon un código de lenguaje y se comunicaban a través del claqué. Depende del tipo de claqué que hagamos, así vamos a necesitar un zapato u otro, o va a ser necesario uno u otro. En este caso tenemos el clásico, que sería de suela normal, veis que lleva las chapas delantera y trasera, y con una suela de grosor normal. Este sería el clásico, el típico de siempre. Después tenemos el rígido, el de suela rígida, que lo que nos da es un sonido más grave, más profundo, es un zapato muchísimo más pesado, da otro tipo de sonido. Y después tenemos uno que es más moderno, que es cuando hacemos claqué, y vamos a hacer jazz, vamos a girar, vamos a estirar la pierna, vamos a estirar la punta del pie, y tenemos este que es completamente flexible. Say, you're, Fred Astaire. Hello. That's right, hello. Now you're going to see me dance and like it. Fred Astaire tenía un estilo tan particular que él no caminaba, él bailaba. I'll go my way by myself, all alone in a crowd. I'm a plain, ordinary guy from Omaha, Nebraska. Just an old-fashioned, everyday Middle Westerner. Fred Astaire empieza a bailar más o menos por casualidad. La hermana iba a una academia de baile y Adele era la estrella, el talento de la familia. Entonces una de las veces que estaba él viendo a la hermana, de repente en el pasillo ve unas zapatillas de ballet en el suelo, se las pone y empieza a bailar, a saltar, a intentar imitar un niño de 6 años, pues intentar imitar lo que hacían los bailarines. Entonces a todo esto le ve el profesor de Adele y le dice a la mamá que el niño tiene talento, o sea que conviene que le apunte a la academia porque puede ser una futura promesa. ¿Por qué Fred Astaire es único y nadie lo ha podido imitar? Por su cuerpo. Él tenía las piernas muy largas, los brazos muy largos. Entonces, claro, eso también condiciona el estilo de un bailarín. El cuerpo de Gene Kelly era mucho más musculoso, era más fuerte. Fred Astaire era muy estilizado, tenía un baile muy clásico. Básicamente era bailes de salón, ballet y claqué. Y Gene Kelly era un bailarín atlético, era casi malabarista, contorsionista. Curiosamente, Fred Astaire, la imagen que tenemos de él es con el frac, la chistera y el bastón, cosa que él odiaba. Decía que eran las prendas más incómodas que existían. Freddie y la hermana Adele estuvieron trabajando como más o menos 14 o 15 años. Adele era la graciosa, la chistosa, la seductora y Fred era el serio, el que ponía ahí el sentido común en la pareja. Su hermana se retira del baile porque ellos en las famosas giras que hacían en Inglaterra conoce a un lord inglés. Entonces lo conoce y se casa. I love your fun.
funny face. Fred Astaire estaba protagonizando en Broadway con Adele Funny Face, el musical Funny Face. Paramount compró los derechos para hacer la versión cinematográfica y les propusieron a ellos hacerles una prueba de cámara. Y digamos que ese fue su primer coqueteo con el cine, pero no se hizo. Entonces, curiosamente, 30 años más tarde, Paramount contó con Fred Astaire. And miles and miles. You know the old... Yeah? That's out. I got a new one. Hay una diferencia entre el sistema inglés y el americano, lo que es el estilo. El estilo inglés, por ejemplo, sería, ellos bailan mucho en puntas, utilizando lo que se dice el shuffle, ¿eh? Se utiliza mucho. Los americanos utilizan más la planta, tacón, aparte de contratiempos y diferentes ritmos. Os voy a demostrar, por ejemplo, lo que sería un paso del sistema inglés. Ahora, un paso del estilo americano, por ejemplo, sería utilizando las plantas y el contratiempo. La sonrisa. La sonrisa es importantísima. Tú tienes que transmitir que no estás haciendo nada, que lo que estás haciendo lo puede hacer todo el mundo sin ninguna dificultad. Trabajando además en condiciones muy duras, porque no hay que olvidar que en la época, por ejemplo, de las películas en los años 30, no había aire acondicionado en los estudios, con lo cual era un verdadero sufrimiento. Las puertas tenían que quedar cerradas, con lo cual no había ninguna ventilación. ¿Cuál era la única ventilación que había? La única ventilación que había eran unos inmensos ventiladores que lógicamente funcionaban solo cuando no se estaba grabando. Entonces te puedes imaginar el sufrimiento que era, el sudor, la desesperación, todas las veces que ellos repetían. Por ejemplo, Ann Miller en la película Desfile de Pascua, cuando está haciendo el famoso número de Shake the Blues Away, que está girando tanto, ella se acababa de romper la espalda y llevaba un corsé metálico. O sea, que ella estaba bailando ahí bajo unas condiciones extremas. Freddie, Yes, Patch? show Miss Barlow the routine on that opening number, will you? I'd love to. Good evening, Mr. All right, Steve, Barlow. get him in the paper. Do you know the routine? Cuando llega Fred Astaire al cine, ya era una estrella de Broadway. De hecho, cuando la Metro le reclama para Alma de bailarina, hizo de sí mismo porque él ya era una estrella, era como un toque de distinción. I won't dance, why should I? I won't dance, how could I? I won't dance, merci beaucoup. I know that music leads the way to romance. And if I hold you in my arms, I won't dance. La primera vez que Fred Astaire se vio en la pantalla pensó, oh Dios mío, parezco una navaja. Odiaba verse en pantalla. Don't you ever feel so happy that you just want to dance all around the room? Fred Astaire creó lo que se llama el ritmo roto. ¿En qué consistía? Era muy sencillo, estar bailando al compás de la música, salirse de ese compás, acelerar y regresar otra vez al ritmo original. Y hacía lo que quería con el ritmo. Fred Astaire, el contrato más largo que hace en su vida es con RKO, que dura 7 años. Él no quería comprometerse con ningún otro estudio más y a partir de ahí lo que hace es firmar por películas. Firma 2 con Paramount, 2 con Columbia, 4 con Metro, pero no quiso nunca vincularse con ningún estudio más, precisamente para controlar lo que estaba haciendo, para elegir las películas y que no se las impusiera el estudio. Y es por eso que no quiso firmar con nadie más. Just how much does it cost to get home from here? Home nothing. I'd like to try this thing just once. Come on, honey. We'll show him a thing or three. Ellos en la película eran secundarios, eran 2 actores secundarios, 2 bailarines actores secundarios que aparecían en la película. La protagonista era Dolores del Río, pero literalmente se la comieron. Debido al éxito que tuvieron con esta película,
fue cuando empieza el contrato largo con RKO. Claro, en aquella época tenemos que pensar que eran los años 30 y Estados Unidos estaba pasando por la Gran Depresión económica. Entonces la gente no quería ver problemas, no quería ver miserias, no quería ver reflejado en la pantalla lo que ellos estaban pasando. Right. 1, 2, 3, 1, 2, 3, turn, 1, 2. Ellos se conocieron tiempo antes cuando Ginger Rogers estaba preparando para Broadway el musical Girl Crazy. Entonces el productor, como Fred Astaire, era famosísimo y sobre todo especialista en bailes de pareja. Entonces este productor reclamó a Fred Astaire para que por favor le coreografiara los números de baile. Entonces cuando llegan al ensayo, pues el primer encuentro con Ginger fue increíble. Se encontró con una simpática chica de Missouri con grandes ojos azules, muy simpática, y la química fue enseguida, fue instantánea. You say either, and I say either. You say neither, and I say neither. Either, neither, neither. Let's call the whole thing off. ¿Por qué surgen los rumores sobre su enemistad o sobre su mala relación? Pues, por ejemplo, hay una anécdota muy graciosa que es, bueno, graciosa ahora mirado desde la distancia, pero en ese momento a Fred Astaire le molestó muchísimo. Había un número de baile en el Chick to Chick, el famoso Chick to Chick. Ginger Rogers llevaba su famoso vestido de plumas de avestruz, además cosidas uno por uno. Estaba cuajado de plumas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan al plató y se ponen a grabar, empezaron las plumas a saltar del vestido hacia la cara de Fred Astaire. Fred Astaire a esto le molestó muchísimo. Siguieron bailando, no importa. Entonces, ¿cuál era el problema? Por ejemplo, cuando la tenía que coger de la espalda, él no podía agarrarla bien de la espalda porque estaba todo lleno de plumas. Las plumas seguían invadiendo todo el decorado. Entonces ahí surgió el problema de que se cambiara el vestido, pero ella no quiso cambiarse el vestido, decía que ese vestido era perfecto y que si él controlaba los bailes, no controlaba el vestuario. Entonces, ese tipo de roces, pero ese tipo de roces no tienen importancia porque los hemos tenido con todas nuestras parejas de bailes o compañeros. Luego hay otra escena muy simpática también, que es cuando ella llevaba un vestido de cuentas, todo cuajado de piedras y abajo de canutillos. El vestido pesaba muchísimo. Entonces, cada vez que él la giraba, las mangas del vestido le abofeteaban, literalmente la cara. Entonces él se ponía furioso. Esas tomas las repitieron muchísimas veces. E incluso Fred Astaire tuvo que modificar la coreografía separándose un poquito más de ella para que no le golpeara el vestido. Ella tampoco quiso cambiarse el vestido porque, entre otras cosas, ya habían hecho tomas con ese vestido. Is there anything I can do for you? No. Katharine Hepburn, como ella también en esa época era una estrella de la RKO, los reporteros le preguntaron: Katharine, ¿qué opinas de la pareja Fred Astaire y Ginger Rogers? Y ella dijo: Fred Astaire aporta a Ginger clase, Ginger aporta a Fred sensualidad. Esa frase se hizo famosa. Claro que ella fue un poquito más explícita y sensualidad la cambió por otra palabra. I'm in heaven. Él siempre enseñaba y siempre se preocupaba de que sus parejas de baile aprendieran, lo hicieran todo perfecto. Claro que hubo una excepción, la rubia Betty Hutton. Esta es la única vez que Fred Astaire ha tenido que ser animado por el coreógrafo. ¿Por qué? Por esa época Betty Hutton estaba pasando una época malísima, tenía ataques de pánico. Para Fred Astaire fue una pesadilla. Hermes Spane tuvo que decir: tú puedes, Fred Astaire, tú puedes, tú eres Fred Astaire, tú puedes, hasta que al final se animó, dejó a Betty Hutton en sus números y él se quedó practicando, ensayando el número del piano, que además es un número súper espectacular y es el único número que ha tenido Fred Astaire en toda su carrera acrobático. La capacidad imaginativa de Fred Astaire era increíble. Por ejemplo, hay una anécdota muy curiosa: cuando ellos iban paseando con Hermes Spane por los solares de la RKO, de repente, por ejemplo, empezaron a escuchar el sonido de una hormigonera. Tacatá, 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 tacatá.
Y de repente Fred dijo, esto podíamos utilizarlo para un número, y lo metieron en Ritmo Loco. Era tan profesional que filmando Holiday Inn había una escena, la escena del baile del borracho, que él quiso que fuera, bueno, lo más real posible. En cada toma se tomaba 2 vasos de whisky. A la 8ª toma no estaba interpretando un borracho, era un borracho. What's all this horseplay worth? These eggs that... En una escena de El límite es el cielo, él se resbala, vuelve a caer y sigue adelante. Es increíble. En Funny Face fue muy curioso porque a Fred Astaire le encantaba bromear, a pesar de que era muy estricto, le encantaba bromear. Entonces cuando llega al rodaje, pues por ejemplo en Funny Face llegó de repente, se quitó la gabardina y empezó a emular a un matador. Entonces cogió incluso el paraguas como si fuera la muleta. Entonces resultó tan gracioso y tan curioso que lo incluyeron en la película. Un paso muy característico de Fred Astaire que lo repetía en un montón de películas. Ready? 1 and 2 and... Rita Hayworth era una bailarina impresionante y tenía una técnica perfecta. Entonces, bueno, pues el tándem fue perfecto, Y curiosamente, ahí empieza, a partir de esta película, empieza ya ese complejo que empieza a tener él de ser una persona mayor y de verse ya mayor en las películas. Él tenía 44 años y ella tenía 23. Claro, afortunadamente con el maquillaje, el vestuario y tal, más o menos se podía disimular. Pero él a partir de aquí empezó a exigir que sus relaciones con sus parejas en la pantalla no fuera tan apasionada, fuera más como de mentor. There'll be absolutely no contact between the girl and myself. She won't even know who I am. Todo este problema, digamos, Fred lo lleva al extremo con, por ejemplo, películas como Funny Face o Papá Piernas Largas. Pero sobre todo con Bodas Reales, porque Bodas Reales el tema amoroso pasa a ser completamente secundario, es completamente secundario. De hecho, está basado en su relación con su hermana y en la gira que tuvieron en Inglaterra hasta que ella conoce al Lord, o sea que es todo tintes autobiográficos. Miss Brown, what idiot ever told you you were a dancer? You did. Con Judy Garland fue como, digamos, amor a primera vista. Porque además, entre otras cosas, ellos eran vecinos de casa, ya se conocían. Además, Desfile de Pascua, por cierto, fue un rodaje que iba a hacer, bueno, que de hecho estaban ensayando ya Gene Kelly y Judy Garland. ¿Qué pasó? Gene Kelly tiene una lesión haciendo deporte en la rodilla, se la rompe. Entonces, claro, el problema es impresionante, porque a ver qué estrella va a sustituir a Gene Kelly. Gene Kelly, como ya tenía amistad con Fred Astaire, le pide el favor de que lo sustituya. Gene Kelly adoraba con toda su alma a Fred Astaire, o sea, para él era su ídolo. Incluso le llegó a decir que había visto Sombrero de Copa 37 veces. Por eso, él le pide el favor a Fred Astaire para Desfile de Pascua. Better luck next time, that could never be. Judy Garland se sintió muy segura con él. ¿Por qué? Porque Judy Garland siempre ha buscado esa figura paterna, digamos, en los hombres, en las parejas o en los amigos también. Entonces el rodaje ahí fue fantástico.
Tanto es así que ellos, el estudio, incluso antes de que terminara el rodaje, ya les estaban preparando Vuelve a mí. ¿Qué pasa? Judy Garland ya no puede, cuando termina el rodaje de la película, está muy enferma, está muy mal y tiene que abandonar directamente, abandona el estudio y tiene que estar en reposo porque no puede seguir. Cuando surge ya quién va a protagonizar esa película, le dicen a Fred Astaire que le parece la idea de volverse a encontrar con Ginger Rogers. Claro, Fred Astaire dijo, me encanta, claro que sí, por supuesto que sí. The way you hold your knife, the way we dance till 3, the way you've changed my life. No, no, they can't take that away from me. No. El rodaje fue fantástico, como siempre ellos se entendían a la primera, o sea que todo fue sobre ruedas, un rodaje sobre ruedas, nunca mejor dicho. La gente piensa que el gran rival de Fred Astaire fue un hombre, Gene Kelly, nada más lejos de la realidad. El gran rival de Fred Astaire fue una mujer, fue Eleanor Powell. La técnica de Eleanor Powell era perfecta, era una bailarina muy rápida y muy completa, era bailarina clásica, bailarina de jazz y en claqué era la mejor. Ellos rezaban en la publicidad, Metro junta por primera vez al rey y a la reina del claqué. Come on, try it. I have tried it, but I don't seem to get quite the same thing. Let's see. Su relación era desde el más absoluto respeto. Sabían que eran dos grandes estrellas y dos grandes rivales bailando. Entonces tuvo mucha gracia porque cuando ellos empezaron a ensayar, su trato era de señora Powell, señora Astaire, señora Powell, señora Astaire, todo el rato así. Hasta que de repente un día ensayando el famoso número Begin the Begin, había uno de los pasos que Fred la tenía que alzar y de repente salió perfecto a la primera. Salió perfecto a la primera y él no pudo evitarlo y dijo: oh, Ellie, estás maravillosa. Ellie, ni siquiera Eleanor, porque la estaba llamando por el apellido. De repente la bajó y asustado le dijo: perdón, señorita Powell, perdón, pero es que me he dejado llevar por la emoción, yo no he podido evitarlo y tal. Entonces, Eleanor le paró y le dijo, muy seria: a partir de ahora, señora Astaire, usted es Fred y yo soy Eleanor. Y gracias por romper el hielo. Y a partir de ahí, pues todo corrió a la perfección. La Metro no escatimó nada en cuanto a escenario se refiere. Construyeron un decorado muy sofisticado al final, sobre todo en la gran producción del final de Begin the Begin. Llegaron a construir el suelo, como se ve aquí, utilizaron 250 metros cuadrados de espejo, más otros 34 paneles gigantes que reflejaban el otro lado del decorado. Fue impresionante, fue una producción grandiosa. Y luego era muy bonito el efecto que hace, lo consiguieron porque querían que se reflejara las 10.000 bombillas que simulaban las estrellas en el firmamento. Claro, y había un problema, como los decorados estaban encontrados, había que colocar estratégicamente la cámara para que no se viera reflejado en toda la cantidad de espejos que había. Este es, sin duda alguna, el dueto de claqué más espectacular y más complicado de la historia del cine. Es muy típico en claqué, en cualquier número, de repente haber un silencio de un compás o de dos compases y se retoma con la música. Pero es que en este baile hay un gran silencio de 24 compases, es mucho tiempo. Entonces, lo que a mí me maravilla es cómo son capaces de seguir en ese silencio, seguir con el ritmo, no irse de paso y retomarlo cuando viene la música. Otro momento muy complicado son los famosos giros. 34 giros. ¿Cuál es la complicación? Que están comenzando a girar, hacen zig-zag
pero aparte de hacer zigzag, están entrecruzándose entre ellos mismos. O sea que literalmente están, como se dice vulgarmente, rizando el rizo. Una constante en toda la carrera de Fred Astaire era no repetirse. Él exigía que los números se grabaran de una vez, o por lo menos en 2 tomas. En Bodas Reales hay un número muy curioso que es el más espectacular y es el más conocido, que es el de la famosa habitación que gira, que todo estaba anclado. Todo eso se le ocurría a él. O sea, él lo proponía y el estudio tenía que realizarlo. Y de todas las formas a él le daban carta blanca. Bueno, pero sin embargo en esa película hay otro número que pasa completamente desapercibido y esa es la famosa escena que está el barco moviéndose, está en la travesía, está moviéndose. Bueno, pues respecto a la coreografía, ese es muchísimo más complicado que el número de la habitación que gira. Y otra cosa curiosa, el número del barco es inspirado en un hecho real. O sea que eso le sucedió a Fred Astaire con su hermana Adele cuando iban de travesía para Inglaterra en sus famosas giras. Fred Astaire también era muy famoso por sus característicos giros. Aquí tenéis uno de ellos. Le molestaba en cierto modo que sus parejas fueran más altas que él. Le molestaba un poquito. Entonces, ¿qué pasaba? Chicharis, que era altísima, tenía unas piernas muy largas, tenía que bailar agachada, como decimos en ballet, en plié, tenía que bailar agachada para no sobrepasarlo. Hay una escena muy graciosa, el desfile de Pascua, cuando Ann Miller lleva ese vestido maravilloso blanco y rojo, se la ve mientras está bailando con los bailarines con unos taconazos rojos impresionantes. Entonces, cuando lo saca a bailar y van a la pista, si te fijas bien, ella ya está con zapatos de bailarina plano. Chinese ballet or Hindu ballet or ballet ballet or any ballet. Otra cosa muy curiosa es cuando Metro le propone hacer La Bella de Moscú, le dicen que va a ser en formato Cinemascope. Claro, a él eso le preocupa mucho, porque claro, él estaba acostumbrado a concebir los números musicales en 1,33, en pantalla cuadrada. Entonces, claro, automáticamente tuvo que adaptar todas sus coreografías y todas sus ideas al formato, al novedoso formato panorámico. Young lady, I want you to know that I can still thread a needle without my eyeglasses and still occasionally do a soft shoe shuffle. La única vez que Fred Astaire ha tenido que abandonar un plató y dejarlo todo colgado es con el rodaje caótico de Melodías de Broadway en 1955. ¿Qué pasó? Un montón de desgracias. A Jack Buchanan le tienen que someter a 2 operaciones bucales. A Oscar Levant le da un infarto. Chicharis era incapaz de superar sus problemas de timidez ante la cámara. De todas las formas, a pesar de todo esto, Melodías de Broadway fue un éxito rotundo y se ha convertido en todo un clásico del cine musical americano. Papá Piernas Largas, desgraciadamente, coincidió con la muerte de su esposa. Estaba pasando por una situación muy triste, pero bueno, tuvo que salir adelante y hacerlo. Debido a que este proyecto, su esposa le había animado tanto para que lo hiciera, con ese recuerdo, más con todos los ánimos de los hijos, más todo el apoyo que tuvo del estudio, pues aceptó hacer el proyecto. ¿Qué pasó? Si tú ves la película, puedes ver en muchísimas tomas que ves a Fred Astaire con los ojos completamente hinchados y rojos. ¿Eso por qué era? Porque a mitad de grabación tenía que salir,
a llorar y volvía otra vez al rodaje. Don't let it be said, little Freddie can't carry his load. What's the matter? Can't a fella dance if he feels like it? I didn't say anything. What are you gaping at? I'm not gaping. I always look this way. Fred Astaire nunca quiso que se hiciera una película sobre su vida porque no podía soportar la idea de que otra mujer pudiera interpretar el papel de su esposa. May we say something? A song that is winging along, or a dance with a touch of romance is the art that appeals to the heart. That's entertainment. Hay 3 números por los que siento predilección de Fred Astaire. Uno sería, de la película Blue Skies, el Putting on the Wrist. Para mí, en ese número se concentra toda la esencia de Fred Astaire. Otro número que me encanta es el de Sombrero de Copa, la famosa parte que está ametrallando a los bailarines. Cuando Fred Astaire lo estrenó en Broadway, ese número no impactó, no tuvo ningún éxito, y sin embargo es un número clave de Fred Astaire. Y otro de ellos sería el Choo Choo Leave for Alabama, de Desfile de Pascua, porque esa sería como la esencia de los números de vaudeville de principios del siglo pasado. And holler, Alabama, Alabama. That's where you stop your train. That brings me back again. Down home where I'll remain. Where my honey lamb. And I will be right there with Belle when that old conductor yells all aboard, all aboard, all aboard for Alabama. I will be right there with Belle.